Justin TV borró todo su archivo. No es un fallo de carga. Esa ausencia es la historia. Si te quedas, vas a entender qué desapareció realmente, por qué una empresa pudo considerar razonable destruir años de video y qué revela ese episodio, sobre todo lo que hoy creemos guardar en Internet. Primero hay que desmontar el mito cómodo. Justin TV no pulsó un botón y despertó convertido en Twitch. Twitch ya existía desde 2011 como una escisión dedicada a videojuegos, mientras Justin.tv seguía alojando emisiones de casi cualquier tema. En febrero de 2014, la empresa matriz adoptó el nombre Twitch Interactive. Después, Justin TV eliminó sus archivos de video en junio y cerró por completo en agosto. No fue una metamorfosis instantánea, fue una sustitución gradual, y los archivos quedaron atrapados entre el producto viejo que costaba mantener y el producto nuevo que concentraba el futuro. ¿Por qué importa ese matiz? ¿Por qué cambia la historia? No estamos hablando solamente de una plataforma que fracasó, sino de una empresa que eligió qué parte de su propia memoria merecía cruzar al siguiente capítulo. Justin.tv había nacido en 2007 alrededor de una idea extraña. Justin Kan transmitiendo su vida casi sin pausa con una cámara conectada a una mochila. Luego abrió la tecnología para que cualquiera pudiera emitir. Aparecieron conversaciones, actuaciones, partidas, diarios personales y escenas cotidianas que rara vez tenían una segunda copia. La famosa carpeta que nunca llegó no era una carpeta literal prometida por la empresa. Era la expectativa de que, al avanzar hacia Twitch, todo ese pasado viajaría con ella. Pero el video tiene una física económica brutal. Una transmisión de 1 megabit por segundo produce aproximadamente 450 megabytes por hora. 10.000 personas emitiendo durante 4 horas generan cerca de 18 terabytes, antes de sumar copias de seguridad, versiones procesadas y datos auxiliares. Y un servicio de video no conserva simplemente un archivo. Suele convertirlo a distintas calidades, dividirlo en fragmentos y replicarlo para evitar que una falla de disco lo destruya. En 2013, la propia empresa dijo que Twitch y Justin.tv juntos ingerían y guardaban tanto video al día como cualquier gran sitio del sector, y que ni siquiera podían adquirir almacenamiento con suficiente rapidez. El problema no era una carpeta llena, era una cinta transportadora que nunca se detenía. Ahí aparece el segundo dato, y parece justificarlo todo. A finales de mayo de 2014, Justin.tv avisó que dejaría de archivar emisiones y que borraría los videos existentes. La fecha final terminó siendo el 15 de junio. Los usuarios recibieron alrededor de 2 semanas para descargar aquello que quisieran conservar. La eliminación afectaba tanto a cuentas gratuitas como a clientes premium. TechCrunch recogió la explicación numérica. La mitad de los videos archivados tenía entre 0 y 1 reproducción, y la gran mayoría no llegaba a 10. Mito: si nadie mira un archivo, el archivo no vale. Realidad: las reproducciones miden demanda presente, no importancia futura. Una grabación familiar puede tener una sola visita y ser irreemplazable. Una emisión pequeña puede documentar el nacimiento de un género, la primera aparición de un creador o la reacción espontánea a un acontecimiento. En estadística, una distribución de cola larga concentra muchísimos objetos con muy poca actividad individual. Vistos uno por uno parecen ruido. Vistos juntos describen una cultura. Justin TV evaluó esos videos como inventario costoso. Un historiador los habría evaluado como evidencia. También había una asimetría fácil de pasar por alto. Para la plataforma, borrar 1 millón de archivos poco vistos era una operación de infraestructura. Para cada autor, perder uno podía significar perder el único registro de una etapa de su vida. La misma acción tenía un costo pequeño y agregado para quien pulsaba el botón, pero enorme y concentrado para ciertas personas. Por eso importa la ventana de descarga. Transfería la responsabilidad desde una compañía con servidores y personal técnico hacia usuarios que quizá no vieron el aviso, no tenían espacio, no entendían el formato o simplemente pensaban que Internet era el respaldo. Y entonces la historia se vuelve más confusa, porque hubo 2 borrados cercanos. El de Justin TV ocurrió en junio. El 5 de agosto, Justin TV cerró para que la empresa concentrara sus recursos en Twitch. Y ese mismo mes Twitch anunció su propia limpieza de emisiones pasadas.
No eran exactamente el mismo archivo ni la misma decisión. En Twitch, el nuevo sistema conservaría las retransmisiones durante 14 días para la mayoría y 60 para socios y usuarios turbo. Los momentos destacados podían mantenerse. La empresa afirmó que el nuevo sistema tendría almacenamiento seguro con triple redundancia, mejor reproducción internacional y soporte móvil. Triple redundancia significa, de forma simple, 3 copias frente a una falla, pero 3 copias administradas por el mismo dueño no equivalen a preservación permanente. Si una política ordena borrar el contenido, las 3 pueden desaparecer de manera perfectamente sincronizada. Esta es una de las lecciones centrales de la ciencia de archivos digitales. Redundancia protege contra accidentes técnicos. Independencia protege contra decisiones institucionales. 3 discos en un centro de datos pueden ser menos resistentes que 2 copias bajo control de organizaciones distintas. Algunos archivistas voluntarios intentaron rescatar partes de Justin.tv y Twitch, y colecciones parciales terminaron en Internet Archive. Eso evita decir que absolutamente cada segundo se perdió. Sin embargo, un rescate parcial no recompone el sistema original. Puede faltar el video, el chat, la fecha correcta, el nombre del canal o el contexto que explica por qué una escena importaba. Un archivo digital no es solamente una secuencia de imágenes, es también metadatos, las relaciones que permiten encontrarla, verificarla e interpretarla. Guardar miles de piezas sin índice se parece a rescatar páginas de una biblioteca después de arrancar las portadas y mezclarlas en el suelo. Ahora piensa en la pregunta específica. Si alguien transmitió una noche decisiva de su vida en Justin.tv y no leyó el aviso antes del 15 de junio, ¿quién conserva hoy ese recuerdo? Tal vez nadie. Los discos personales fallan, los enlaces mueren y las empresas cambian de estrategia. La investigación sobre desaparición de recursos web confirma que esto no es una rareza. Un trabajo de Jenny Salaheldin y Michael Nelson, de Old Dominion University, analizó enlaces compartidos en redes sociales y encontró que alrededor del 11% de los recursos ya se había perdido tras un año. Después de 2 años y medio, la pérdida media llegaba al 27%. En lenguaje simple, publicar algo no lo convierte en permanente, solo inicia una cuenta regresiva cuya duración desconocemos. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. La selección de lo que sobrevive no siempre la hacen bibliotecarios, comunidades o creadores. Muchas veces la hace una métrica diseñada para otro objetivo. Si el criterio es cuántas visitas obtuvo un video ayer, desaparece justo aquello que todavía no sabemos que necesitaremos mañana. La arqueología funciona porque objetos ordinarios sobrevivieron sin pedir permiso a un algoritmo. Nuestra arqueología digital, en cambio, depende de facturas de almacenamiento, correos que abrimos a tiempo y empresas que quizá dejen de existir. Por eso el día del borrado de Justin TV importa más que una anécdota previa al éxito de Twitch. Señala el momento en que la promesa informal de Internet sube algo y quedará allí. Chocó con la realidad de una plataforma. Conservar cuesta dinero, migrar cuesta tiempo y la memoria no siempre mejora la siguiente gráfica trimestral. Twitch ganó enfoque, rendimiento y una infraestructura más adecuada para su audiencia. Esa decisión empresarial puede entenderse. Lo que no deberíamos confundir es una decisión comprensible con una pérdida insignificante. La carpeta que nunca llegó representa todo contenido que vive en una sola cuenta y bajo una sola política. Si una grabación te importa, una copia local es el comienzo, no el final. Conviene mantener otra en un soporte distinto y, para lo realmente valioso, una tercera fuera de casa o en otro proveedor. Es la regla práctica llamada 3-2-1. 3 copias, 2 tipos de soporte y una copia fuera del lugar principal. No garantiza eternidad, pero evita que un único fallo, cierre o cambio de condiciones decida por ti. Justin.tv ayudó a inventar la cultura de transmitir la vida en directo. Twitch heredó buena parte de esa energía, pero no todo su registro. Entre ambos quedó un hueco formado por emisiones casi nunca vistas, y precisamente por eso imposibles de reconstruir. La próxima vez que una plataforma te diga que tus recuerdos están guardados, recuerda esta diferencia. Están disponibles mientras coincidan con el negocio de quien los aloja. Guardarlos de verdad empieza cuando dejan de depender de una sola empresa.
Sígueme para más historias como esta.